Bueno, siguiendo la misma vía de retroalimentación, entramos al apartado de representación del educando. Allí relevan ustedes el papel de la didactografía. Oh, muy bien, apareció en algún momento del texto. Esto es lo que debería ocurrir un poco a lo largo de todo el documento. ¿En qué momento está la didactografía y en qué momento está explícito el acontecimiento? En términos generales está pues, bien planteado. Insisto, sí debe llevar este elemento teórico, pero tradúzcanlo, por favor, compañeras, tradúzcanlo en una práctica de aula concreta, tradúzcanlo en ejemplifiquen, muestren, hagan visible su experiencia en este documento. Mm, desde el sentido orientador, o sea, piensen que ustedes en cada cosa que están haciendo le están orientando, le están guiando a un maestro que no tiene ni idea, que no tiene ni idea de nada. O sea, vamos a partir desde allí. Maestro que no se ha pensado el asunto de los juegos, que requiere luz, que requiere orientación, y son ustedes las que lo van a llevar de la mano a entender esta propuesta que ustedes están lanzando. Ojo, esto no significa simplificar y hablar cartilla coquito, no, significa sostener la complejidad del discurso, pero sí hacerlo traducible, garantizar que esto pueda tener alguna aplicación y no sencillamente sea un discurso bonito y posible solamente para ustedes o para quienes han leído a Escriar o a La Rosa y para nadie más. Entonces, creo que ese es el gran esfuerzo que ustedes tienen que hacer con este texto. Tal vez aquí sugerir un poco que la representación no solamente es del maestro hacia el educando, sino que esto es un esfuerzo no, una tarea, un ejercicio, un compromiso, una vivencia cotidiana de todos los actores hacia todos los actores. Justo por el discurso que ustedes están relevando, que no es de una sola vía. Entonces, cuando lo plantea una sola vía, empieza a deconstruirse el discurso, a caerse, a volverse muy frágil. Si lo estamos planteando desde donde lo estamos planteando, entonces habría que pensar que la representación es también de la que tiene el educando sobre su profesor oyente, la que tiene el educando sobre su modelo lingüístico sordo, la que tiene el modelo lingüístico sobre sí mismo, la que tiene sobre las nuevas generaciones de sordos, la que tienen los niños sordos sobre sí mismos, sobre sus familias, la que tienen las familias sobre sus hijos sordos y sobre sus hijos oyentes. Toda esta cantidad de representaciones y de variables llegan y afectan al aula y pues deben ser objeto de la reflexión, deben ser objeto del trabajo, deben ser objeto de la exploración. Ahora, ¿cómo dentro de la estrategia de construcción de conocimiento? Esa es la tarea que ustedes deben explicitar en tanto, si lo colocan aquí es porque sienten que el acontecimiento potencia este tipo de, de reflexiones, trabajos, crecimientos alrededor de la representación, entonces habría que explicitarlo de una manera mucho más pedagógica y didáctica para el lector. Paso de una vez a los materiales. Y bueno, pues aquí sí, sí creo que es importante reflexionar un poquito, o por lo menos, no sé, precisar un poco lo que quieren decir. Cuando dicen que si bien reconocemos que los materiales visuales se convierten en una herramienta valiosa dentro del aula en la educación del sordo, se considera como indispensable más que cualquier herramienta visual el uso de la lengua de señas colombiana como el instrumento, vuelve a aparecer el instrumento, por excelencia que permita al educador y al educando entrar en la conversación. Los demás recursos son solo ayudas que enriquecen las interacciones dentro del aula, al igual que el acontecimiento. Ellos son el producto de búsquedas compartidas entre educadores y educandos. A ver, compañeras. Eh, los materiales visuales son una cosa. ¿No? Habría que diferenciar muy bien qué estamos entendiendo por lo visual, por el procesamiento visual de la información, por el material didáctico o por los procesos o, digamos, sí, materiales que potencian ciertos procesos en los educandos sordos. No podemos darle el mismo lugar de material visual al papel que tiene ese material. Estoy siguiendo su mismo discurso en el caso de un estudiante oyente que en el caso de un estudiante sordo. Para el caso de un estudiante oyente, y ni siquiera el material cumple una labor de apoyo de la labor pedagógica y didáctica del maestro. Para el caso de los estudiantes sordos,
Justo lo que propone la educación bilingüe es un asunto distinto. Es un asunto de reconocer cómo son los procesamientos visuales de la información. ¿Qué es lo que pasa en ti, persona, sujeto humano, cuando el canal que privilegias para la entrada del acceso y el acceso al mundo, la significación del mundo es visual? ¿Mm? Eso nos obliga a reflexionar muchísimo sobre el lugar que le damos a la visualización de la información. Y en ese sentido no puede solo depender de la lengua, y menos de una lengua que está en proceso de construcción por parte de profesores e incluso de modelos lingüísticos. Es decir, no puede ser única y exclusivamente esto a punta de discurso cuando pedagógicamente estamos hablando. Y el material visual no puede ser el mismo y único material visual del aula o de la escuela tradicional, la cartelera donde está dibujada la manzana, la pera y el banano. No, lo que estamos privilegiando es cómo a través de los materiales los maestros aproximan, hacen más visible, hacen más tangible a través de los ojos las relaciones, los conceptos, las inferencias, los tiempos, ese tipo de cosas que son difíciles de esbozar en discursos en lengua de señas cuando uno no es un usuario maduro de la misma, pero que hay estrategias, formas de planteamiento visual de la información que sí ayudan, que contribuyen a que esos procesamientos se hagan de una manera mucho más clara. Les decía en el encuentro que Escliar plantea muy claramente cómo el papel de lo visual es tratar de acercar las comprensiones que tiene el estudiante de los discursos de los maestros, como tratar de hacer el nexo, es como el elemento que nos permite articular una cosa con la otra. Venga, lo que el profesor está queriendo decir esto, lo que yo estoy entendiendo es lo otro, pero visualmente este esquema, esta forma de relación, esto que me están presentando directa o indirectamente a través de medios y de diferentes lenguajes, y aquí viene el papel de los diversos lenguajes, ¿no? Que es que visual no es solamente cartelera o rayita en el tablero, dibujito en el tablero, sino todos los múltiples lenguajes que están al servicio del aprovechamiento de todos los canales sensoriales que tiene el niño sordo o el joven sordo a su disposición para este procesamiento. También entender que el procesamiento visual es mucho más que ver un banano, ver una pera, una manzana, sino que allí está sucediendo todo el procesamiento del lenguaje, ¿no? Todo el proceso perceptual de preconceptualizar, de relacionar, de contrastar, de comparar, de formular hipótesis, de desacomodar esquemas hasta la producción del mismo conocimiento en sí mismo. Entonces, creo que no podríamos como plantearlo tan superfluamente el papel de lo visual solamente como un material didáctico, como algo que hace visible algo para otros, sino realmente en el sentido de qué es lo que pasa cuando uno procesa un altísimo porcentaje de la información desde, no solamente desde el canal, sino lo que demanda el canal en tanto proceso de transformación, significación, interpretación y representación de lo que yo estoy viendo, procesando, significando. Entonces aquí sí creemos que es fundamental como reformular un poquito esto. Volver a hablar de la lengua como instrumento, de la lengua como lengua en todas sus funciones comunicativas, culturales, sensibles, eh, más allá de el medio por el cual construimos, conversamos. La lengua aporta otro tipo de cosas. Yo no sé si lo sientan, pero hay asuntos que no se siente absolutamente posible decir en lengua de señas, otras que requieren unas complejidades mayores. Y en esa medida no es instrumento per se, es decir, no es algo que se aprende y se usa, sino que está en un constante proceso de evolución, de significación afectivo, cultural, que habría que relevar aquí mucho más que el acto de tenerla y aplicarla. Mm, bueno, y aquí sí ya es también un asunto de discurso. Si estamos ubicados en un asunto de la conversación, del reconocimiento del otro, de los lugares equitativos, de la posibilidad de hacer conjuntamente construcciones colectivas de conocimiento, y de múltiples conocimientos, pues hablar de bajar discursos de las ciencias no resulta muy pertinente.
Esto pedagógicamente se llama transposición didáctica y en lenguaje significa hacer las negociaciones de discurso y de significación para que dependiendo de los niveles de desarrollo de lengua, del lenguaje, de pensamiento de cada sujeto, pues se puedan ir avanzando a las zonas de desarrollo próximo que ustedes han venido citando en algún momento con Vygotsky. Porque si solamente nos quedamos en el hecho de bajar discurso, pues uno, tendríamos que ser nosotros muy proficientes en la lengua para tener esta competencia. Es decir, tener la posibilidad de bajar, subir, mediar, negociar discursos requiere de usuarios muy competentes de la lengua que puedan hacer estas tipo de adecuaciones discursivas. Eh, pero segundo, creo que no potenciaría para nada los procesos de desarrollo próximo del lenguaje, del pensamiento, por no hablar de las otras dimensiones del desarrollo humano. Entonces creo que es más cómo los discursos se acomodan, se adaptan, resultan pertinentes para el proceso madurativo de cada sujeto y cómo estos se van elevando a medida que el sujeto va transitando etapas, va dando pasos, va ascendiendo escalones, cómo se van, cómo también nosotros los vamos elevando y los vamos perfilando de acuerdo a esa diversidad de características de los estudiantes sordos.